En esta oportunidad vamos a abordar un concepto muy importante en la física, que es el concepto de fuerza. Quizá usted tenga conocimientos previos de lo que es cinemática. En la cinemática, usted describía los movimientos, describía el tipo de movimiento. Tenía cantidades como distancia, desplazamiento, velocidad, rapidez, aceleración. Y todas estas cantidades, pues, siempre involucraban el avance en el tiempo. Ahora, puede que se haya preguntado, ¿qué provocaba los movimientos que usted estudió anteriormente? ¿Qué provocaba que un carrito se moviese en una pista horizontal a velocidad constante? ¿O qué podía producir que si yo tengo una caja en movimiento, se detuviera? Ese tipo de ideas las abordan las fuerzas, el concepto de dinámica. Pasamos de estudiar la cinemática de un objeto a estudiar la dinámica. ¿Y qué implica la dinámica? Pues es estudiar las causas que provocan dicho movimiento. Ahora no solamente lo vamos a describir, o sea, ya entendemos el concepto de describirlo, sino que vamos a adentrarnos en qué provoca dicho movimiento. Y como se puede ver pues en pantalla, dicho movimiento, dichas causas van a estar asociadas al concepto de fuerza. Se estudiarán las fuerzas desde dos vías. Haremos nuestro estudio en dos vías. Primero entendiendo un poco el concepto de fuerza, los tipos de fuerzas que nos podríamos encontrar. Y luego estudiando las leyes que rigen esas fuerzas, que serían las leyes de Newton. Comencemos entonces nuestro estudio de la fuerza intentando definir qué es una fuerza. Esta pregunta no nos la hacemos tan frecuentemente, pero imagínese que alguien de su vida cotidiana le pregunta, oye, ¿y qué es una fuerza? ¿Qué le contestaría usted? Es difícil, ¿cierto? Es muy difícil. Bueno, entonces intentemos, en base a nuestra experiencia, dar una definición de fuerza y que nos permita pues quedar contentos a todos con esa definición. Intentaremos definir la fuerza entonces como una interacción. La fuerza es una interacción entre dos o más objetos. Entonces pensemos, para que exista una fuerza deben haber dos o más objetos interactuando. La palabra interactuar es bien interesante y es bien profunda. Le invito a que la reflexione. Es una interacción entre dos o más objetos o entre un objeto y su entorno. Entre un objeto y su entorno. También profundiza otra idea porque de repente no siempre los objetos van a estar en contacto, sino que pueden haber fuerzas a distancia, que le llamamos fuerzas a distancia, en la que están interactuando, puede que sean dos objetos que están a distancia, o el objeto con un concepto un poquito más profundo que puede haber en el entorno, que eso se estudia generalmente en fenómenos de electricidad y que se le suelen llamar los campos. Pero me gusta esta definición porque abarca tanto la idea de tener fuerzas de contacto entre dos o más objetos, o entre un solo objeto o varios objetos también con el entorno, con el entorno. Entonces, a veces preguntémonos qué puede haber en el entorno que nos permita interactuar. Entonces, es un poquito la idea que podemos percibir de fuerza. Ahora, esa interacción puede cambiar el estado de movimiento de un cuerpo o deformarlo.
puede cambiar el estado de movimiento. Si yo venía moviéndome, me puede detener. Si yo estaba en reposo, me puede acelerar. Me cambia el estado de movimiento. O incluso yo podría rotar. Yo estaba estático y podría rotar. Me puede deformar. Vea qué profundo puede ser este concepto de la fuerza. Entender lo que provoca el movimiento. Entender el concepto como tal. Verlo como una interacción. Entonces le dejo esta idea y basado en esta idea de fuerza, voy a hacer mi estudio en este apartado. Ahora bien, para profundizar un poquito más esto de las fuerzas, es necesario conocer algunas de ellas, conocer las que nos van a aparecer más en nuestra vida cotidiana, en nuestro estudio de la física. Y la primera, que creo yo, pues que es la que todos tenemos por solo el hecho de vivir en este planeta Tierra, es el peso. El peso. Entonces vamos a comenzar nuestro estudio de los tipos de fuerzas hablando del peso. Esta palabra peso es bastante común en nuestro diario vivir, pero también el concepto es bastante confuso porque quizás lo hemos aprendido mal. Quizás hemos aprendido mal el concepto de peso y asociamos al concepto de peso solo con la masa que tiene el objeto. Entonces miren cómo se van agregando ideas en este estudio. Tenemos concepto de peso y ya mencioné que está relacionado con masa. Y a veces es mal entendida esa idea entre peso y masa, sobre todo en el entorno médico, en el entorno de nutrición, en el entorno de la salud. A veces se malentiende el concepto de masa y peso y se cree que la masa es el peso. Y hay un razonamiento conceptual que ahí es donde está el detalle pequeño, en una falla conceptual que se ha generalizado y que la hemos aprendido de repente así mal y cuando nos la corrigen ya de repente nos siembra la duda, quedamos así como dudando si es cierto o no cuando nos corrigen. Pero bien, entendamos todas estas ideas del peso y hablemos de su definición. Veámoslo así, de manera sencilla. El peso tiene una definición. Entonces vámonos a esta definición. Yo puedo definir el peso como el producto de la masa por la aceleración gravitacional. Aquí tenemos esta ecuación. Vamos a usar la W para peso porque en inglés se menciona como weight. Entonces el weight o el peso es igual a la masa multiplicada por la aceleración gravitacional. Esta es la ecuación que me define el peso. Si repasamos un poco la parte de unidades, ya conocíamos de nuestros conocimientos previos, ya traemos esa idea de que la masa se mide en kilogramos. Ya hemos aprendido anteriormente unidades. Aunque no hemos hablado mucho de la masa, aprendimos que es una de las cantidades base del sistema internacional de unidades y que se mide en kilogramos. Muy bien. Por otro lado, ya conocemos también a la aceleración gravitacional. La hemos aprendido anteriormente cuando uno habla de el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, el caso especial de la caída libre. Hemos hablado un poco de esta G, ya conocemos ambas cantidades y resulta que el producto de ellas me devuelve el concepto de peso. Analicemos algo interesante, solo viendo la ecuación. Si usted mira la ecuación, dice usted, peso depende de masa y depende de aceleración gravitacional. Entonces pregúntese, si yo quiero cambiar mi peso, quiero aumentar mi peso, ¿qué debería yo de aumentar?
El sentido común nos dice, bueno, si usted quiere ganar peso, entonces aumente la masa. Ok, está bien. Se puede ver en la ecuación que la masa es directamente proporcional con el peso. Súper bien. Pero ¿y si yo no quiero aumentar la masa, pero sí quiero ganar peso, qué más podría hacer? Suena un poco como descabellado. Bueno, aumente la aceleración gravitacional. Pero ¿cómo puedo aumentar la aceleración gravitacional? Ese es el detalle. Claro, no tenemos la posibilidad de movernos de planeta o de cuerpo celeste. Y entonces, generalmente no me fijo que yo puedo cambiar el peso con esta. Si yo pudiese moverme a la luna y teletransportarme rápidamente a la luna, moverme rápidamente a la luna y estar en la luna un rato, yo pesaría menos, porque la aceleración gravitacional de la luna es menor que la de la Tierra. Pero ¿qué pasa? No tenemos el transporte, la forma de llegar a la luna tan fácilmente. Por eso es que generalmente uno asocia el peso con la masa, porque usted modificando la masa, aquí en el planeta modifica su peso. Gane masa, gana peso. Pierda masa, pierde peso. Pero no quiere decir que la masa es igual al peso. Eso es lo que quiero yo que usted cambie de idea. Si tuviésemos ambas posibilidades, tanto de modificar la masa como de modificar la aceleración gravitacional, entonces se comprendería mejor este concepto de peso. Lastimosamente, como vivimos en el planeta y no podemos salir del planeta, entonces se encasilla que el peso simplemente está asociado con el cambio de masa. Pero no. De hecho, si usted puede investigar si quiere, le invito a que investigue la aceleración gravitacional de los demás cuerpos celestes del sistema solar para que usted, por curiosidad, por reforzar este concepto de peso, usted vea cuánto pesaría en cada uno de los cuerpos celestes, en cada uno de los cuerpos celestes. Lo invito a que lo haga y así profundice este concepto de peso. Espero pues que haya quedado clara esta parte, porque este es la duda conceptual que va quedando ahí en nuestro diario vivir. Hablemos ahora de las unidades, porque ya vimos que el peso es una fuerza. Anteriormente uno desarrolla problemas en los que menciona a la fuerza o habla de sumar vectores y uno suma vectores tanto de velocidad, de desplazamiento, de fuerzas. Y uno habla de una unidad llamada Newton para las fuerzas. Entonces, ¿qué es eso de Newton? ¿Cómo sale esa idea de que la fuerza se mide en Newton? Pues resulta que el Newton, si usted ve la ecuación del peso, se puede sacar de aquí, aunque el concepto es un poquito más profundo porque viene de las leyes de Newton, que vamos a estudiar posteriormente. Pero se puede ver que la masa se mide en kilogramos. Entonces, quiere decir que la fuerza está siendo el producto de una unidad de kilogramo con la de aceleración, metro por segundo cuadrado. Entonces, si usted multiplica al kilogramo por el metro por segundo cuadrado, entonces eso le devuelve esta combinación que es la que llamamos, para abreviarla, la llamamos Newton. Entonces, ¿a qué equivale un Newton? Un Newton equivale a un kilogramo por metro por segundo cuadrado. Esa sería la definición de Newton y lo vamos a abreviar con la letra N mayúscula. Entonces, en el sistema internacional, la fuerza, el peso, las fuerzas como tal se miden en Newton. No solamente el peso, todas las fuerzas en Newton. Ahora bien, puede surgir entonces otra inquietud asociada a mi diario vivir. Pero si yo voy al médico, o voy al nutricionista, o simplemente voy a la báscula que tengo en mi baño, la báscula de baño, y yo me paro en la báscula, me dice que peso 160 libras. ¿De dónde salió esa idea de libra? Ah, ok. Recuerde que estamos influenciados por varios sistemas de unidades. Entonces tenemos el sistema internacional de unidades, pero también está el sistema inglés, el sistema británico. Y ellos manejan el concepto de libra
el concepto de libra para las fuerzas. Entonces las fuerzas las miden en libras. Hay muchos países de Latinoamérica que están influenciados por el concepto de libra y hay otros países que en sus tamaños, en sus supermercados, por ejemplo, asocian también la unidad kilogramo y llaman el que pesa, y ahí es donde también se da la confusión. Hablan de que pesa 1 kilogramo, 2 kilogramos, pero el kilogramo es la cantidad de masa que estoy teniendo en ese objeto. Yo puedo decir 1 kilogramo de harina o deme una libra de harina, pero el kilogramo está asociado con la cantidad de masa de harina y luego la libra de harina pues ya me está incluyendo el concepto completo, peso. Y en cambio, cuando yo digo 1 kilogramo de harina, pues me están dando lo que pesaría 1 kilogramo de harina en el recipiente. Más o menos ahí va la idea para que no confunda. Entonces, en algunos contextos, en Latinoamérica usted podría encontrar esta variación según el país. Ok. Ahora bien, hay una conversión entre estas dos unidades, los newton y las libras. Y la conversión es que 9.8 newton es igual a 2.2 libras aproximadamente. Hay una conversión que es incorrecta, pero que sí funciona por la parte de las cantidades, porque va involucrado el peso de 1 kilogramo y volvemos a la misma idea. Entonces, le dicen a usted que 1 kilogramo equivale a 2.2 libras. Como tal, escribir la conversión y decir 1 kilogramo es igual a 2.2 libras estaría conceptualmente incorrecto. ¿Por qué? Porque la masa no es igual a la fuerza. ¿Qué es lo más correcto? Decir que 9.8 newton equivale a 2.2 libras. Este 9.8 newton es el peso de 1 kilogramo. Entonces de ahí es donde sale el error cuando se cancela el 9.8 newton con el 9.8 de la aceleración gravitacional. Es ahí donde se da a este error conceptual, donde se ha entendido mal la idea de peso, diciendo que la masa es igual al peso. Por ahí, pues, quiero yo dejar claro este concepto. Es bonito aprender las cosas de forma correcta, entonces le invito a que escudriñe un poquito más para que usted vea, pues, que la forma correcta de decir es 9.8 newton es igual a 2.2 libras. ¿Va? Ahora, otra cosa muy importante que tenemos que entender o reforzar en este estudio es que el peso es una fuerza. Ya hemos estudiado o hemos discutido hace unos minutos la idea de fuerza. Entonces, al ser una fuerza, las fuerzas son vectores. Entonces, no se nos olvide eso, que hemos aprendido dos tipos de cantidades, escalares y vectores. Y entonces la fuerza está dentro de estas cantidades llamadas vectores. ¿Y qué implica un vector? Que tiene magnitud y tiene dirección. El vector de peso siempre nos apunta hacia el centro de la Tierra. Generalmente, en palabras sencillas, solemos decir que el peso va hacia abajo, pero entiéndase por ese abajo que está apuntando siempre hacia el centro de la Tierra. Entonces, si yo hago un plano cartesiano y quiero dibujar el peso, si lo representamos en un plano cartesiano de y contra x, generalmente el peso va a ir en el eje y negativo. Vamos a ver unos ejemplos de algunas situaciones para que le quede más claro esta idea. Aquí tengo algunos dibujitos sencillos de diferentes situaciones. Aquí yo necesito que usted tenga imaginación. La imaginación es muy, muy importante en este estudio de la física, porque hay que imaginar las cosas y se disfruta de una manera muy bonita si usted imagina las cosas. Imagínese un objeto como este. ¿Qué podría ser ese objeto? Yo siempre hago cuadraditos, ¿verdad? O sea, se supone que uno puede considerar el modelo como una masa, que le llama masa puntual, pero para verlo así un poquito más a escala, más grandecito, pues yo hago cuadraditos. Pero el concepto es entender la masa como un puntito en este momento. No necesitamos profundizar tanto en cómo se distribuye la masa, sino que ahorita entender qué fuerzas están actuando sobre esa masa, sobre ese objeto.
¿de acuerdo? Entonces yo voy a hacer cuadraditos o rectangulitos, usted puede hacer puntitos, circulitos, ¿verdad? Pero la idea es que usted lo vea como un objeto puntual, así, véalo de esa manera. Entonces imaginémonos que este objeto puntual que está aquí, ¿qué podría ser? Bueno, cualquier objeto que esté dentro de la Tierra podría ser esa masa que está ahí. Ok, puede ser entonces, pensemos en algo que esté como en el aire. Puede ser una, algo que esté colgando, algo que esté colgando, algo que esté cayendo. En ese momento que está cayendo, usted le toma una fotografía, algo que está cayendo, podría ser eso. Un paracaidista que va cayendo, una pelota que va cayendo, algo que está colgando podría ser. Porque note que no le he colocado superficie, simplemente está como en el aire. Entonces, imagínese cualquier cosa que usted pueda tener en el aire y eso sería eso. Entonces, grafiquemos el peso. ¿Cómo iría el peso? Pues hacia el centro de la Tierra. Entonces iría, como decimos en palabras sencillas, hacia abajo. Entonces ahí ahí usted dibuja su vector de peso y lo rotula W hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Ahí está la dirección. Ok, piense ahora que tiene el mismo objeto u otro objeto diferente en una superficie. ¿Qué podría ser una superficie? El escritorio donde está su computadora, usted sentado en una silla, usted parado sobre el piso, un florero que esté en una mesa. O sea, esto es una superficie. Entonces, una superficie cualquiera. Usted imagínese una superficie y coloque un objeto encima de una superficie y entonces siempre el peso va a ir dirigido hacia el centro de la Tierra. Piense ahora en otra superficie, solo que la superficie ahora es vertical, como una pared. Entonces esto puede ser un aire acondicionado que esté pegado en la pared, podría ser un cuadro que esté colgado en la pared, el televisor que está pegado en la pared. Eso podría ser. Pero note que el peso siempre va hacia abajo. El peso siempre va hacia abajo. Esto podría ser el techo. Este objeto podría ser un data de estos que proyectan, data show que proyectan una clase, que proyectan una imagen cuando usted está en una universidad o en una charla. Podría ser un ventilador que esté en el techo y siempre el peso va hacia abajo. Entonces, si yo quiero llevarme este peso a un plano cartesiano, porque acuérdense que para trabajar vectores yo necesito llevarme los vectores a un plano cartesiano, entonces yo dibujo un plano cartesiano y cualquiera de estos diagramas se puede representar así, con un vector en el eje Y, que es lo que yo le comentaba. Este es su eje Y, este es su eje X, entonces este va a ser su W, su peso. Usted lo coloca siempre con la cola en el origen. Al vector se le debe de colocar con la cola en el origen. Ya usted ha aprendido eso anteriormente. Ok. Pero también hay algunas situaciones interesantes cuando estamos en cuestas o en pendientes o en inclinaciones. No siempre vivimos en un mundo que todo es horizontal. A veces nos toca subir una cuesta, subir gradas, subir una pendiente inclinada, bajar una pendiente inclinada. Entonces, ¿qué le pasa al peso cuando tenemos inclinaciones? Pues resulta que a nivel de concepto el peso siempre sigue estando hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Imagínese usted que tiene aquí la superficie horizontal y se la han inclinado. Entonces el peso siempre va hacia el centro de la Tierra. Ahora, ¿qué afectó esa inclinación a mi peso? Sí, lo va a afectar cuando yo lo quiera trabajar en un sistema coordenado, en el plano cartesiano, por ejemplo. Ya no va a ser ese vectorcito que va a estar en el eje Y. ¿Por qué? Porque a mí me han rotado, me han inclinado mi sistema. Mi plano cartesiano antes estaba así y ahora le han colocado un ángulo de inclinación. Entonces mi plano cartesiano ahora está así. Si antes mi eje X estaba aquí, ahora mi eje X está aquí.
Y eso se llama plano inclinado o pendiente inclinada. Usted puede imaginar lo que sea de este lado la inclinación o de este otro, el concepto es el mismo. Este seguiría siendo nuestro eje X. Ahora bien, ¿qué le pasó entonces al peso en el plano cartesiano? Bueno, le pasa algo como esto. Voy a hacer el diagrama de esto. Me han rotado el eje X y me lo han puesto aquí. Entonces ahí hago mi eje X. Usted lo puede ver. El peso sigue estando hacia abajo, o sea, hacia el centro de la Tierra. Pero a nivel de vectores, si usted ha aprendido como el peso es un vector, si usted recuerda, pues los vectores se descomponen en componentes rectangulares para poderlos trabajar y operarlos más fácilmente bajo su suma, que nos interesa mucho sumar vectores, entonces usted tiene que descomponerlo. Usted descompone el componente X y componente Y. Ahora, se puede demostrar con geometría, no voy a profundizar eso aquí, porque pues lo que interesa aquí es entender el concepto de peso como tal, pero usted por geometría, por ideas de geometría que usted aprende, este ángulo está referenciado, que este ángulo que aquí está de inclinación entre el suelo, ¿verdad?, y la horizontal, en el plano cartesiano ese ángulo se ve reflejado como referencia con el eje Y. Siempre sucede eso. Entonces, no quiero profundizar tanto en la geometría del por qué sucede eso, sino hacerle ver a usted que cuando tenga un plano inclinado, entonces el peso va a sufrir una descomposición vectorial y el ángulo que le dan del plano inclinado va a estar en referencia siempre con Y. Eso es lo que yo quiero que usted se lleve de esta idea. Entonces, al estar referenciado con Y, si usted se recuerda, cuando se descomponen vectores hay dos casos, cuando el ángulo está en referencia con X y cuando el ángulo está en referencia con Y. Entonces, si el ángulo está en referencia con Y, por trigonometría sabemos que el coseno va a ir con Y. Entonces, hay que recordar que este es el caso cuando el ángulo de referencia está con Y y el coseno, cuando usted descomponga el peso, el coseno va a ir con Y. Esto sucede siempre que usted tiene el peso en un plano inclinado. Y me den el ángulo de inclinación entre la horizontal y el plano. Entonces, de ahí sale esto que yo he colocado acá, que el WX es igual al W seno y el WY es igual al W coseno. Estas son las ideas básicas del peso. Con esto usted ya va afianzando un poquito este concepto de peso y puede pasar a estudiar la siguiente fuerza, que serían las fuerzas externas. Recuerda, la física no tiene por qué sentirse inalcanzable. Si este video te ayudó, suscríbete al canal, dale un like y si conoces a alguien que también quiere aprender física de forma clara y diferente, compártelo. Juntos podemos llegar a más personas. Así que ánimo, estoy aquí para acompañarte en este camino.